Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Asal Suba y Erkan Merik, una historia que muchas hemos seguido con atención, emociones a flor de piel y corazones que alguna vez palpitaban al ritmo de su historia de amor. Ahora, Asal rompe el silencio y habla sin tapujos: no estoy dolida, pero estoy cansada. ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Qué hay detrás de estas palabras que nos dejan pensando en amores que fueron y no volverán? En una entrevista que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que está dando de qué hablar en redes sociales, Asal Suba se abrió como nunca antes. Con una mirada serena pero firme, habló sobre su relación pasada con el actor Erkan Merik, quien fue su compañero tanto en la pantalla como en la vida real. Durante años, fueron considerados una de las parejas más queridas por el público, especialmente por su química en la serie Adin y Senkoy. En medio de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación, Asal dejó las cosas claras. KRGN Daily Mama Yorgunum dijo con una sinceridad que tocó el corazón de muchas mujeres que han pasado por rupturas complicadas. Aprendí mucho, crecí, pero también me cansé de esperar algo que ya no era recíproco, agregó. La actriz, conocida por su carácter fuerte y decidido, no buscó culpables ni dramatizó la situación. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que la relación con Erkan no fue tan fácil como muchos pensaban. Erkan siempre tendrá un lugar especial en mi vida, pero aprendí que a veces el amor no es suficiente si no caminan juntos hacia la misma dirección, confesó. Lo más llamativo de la entrevista fue el tono reflexivo y pausado de Asal. No había rencor, pero sí una especie de resignación madura. No tengo nada que reprocharle. Fue una etapa hermosa, pero también agotadora. Y ahora elijo mi paz sobre cualquier cosa, dijo. ¿Y qué pasa con Erkan? Aunque el actor no ha dado declaraciones recientes sobre el tema, fuentes cercanas aseguran que también ha sentido el peso de la separación. Al parecer, la comunicación entre ambos se ha vuelto escasa, pero no inexistente. Una amiga común declaró: aún se respetan mucho, pero ya no hay espacio para volver atrás. En redes sociales, las declaraciones de Asal se hicieron virales. Muchas mujeres se sintieron identificadas con su sinceridad y madurez emocional. Comentarios como Asal me representa completamente, o admiro su fortaleza inundaron las plataformas. La actriz, sin buscar ser ejemplo, se convirtió en una voz para muchas que también han dicho alguna vez: no estoy dolida, pero estoy cansada. En un momento de la entrevista, la periodista le preguntó si había posibilidad de una segunda oportunidad. Asal, con una sonrisa leve, respondió: no todo lo que se rompe puede repararse. Y a veces, aunque se pueda, ya no quieres hacerlo. Una frase que se convirtió en tendencia en Twitter en cuestión de minutos. La entrevista continuó con un silencio breve, como si ambas, la actriz y la periodista, compartieran un momento de comprensión silenciosa. Asal miró hacia un punto indeterminado del set, respiró hondo y añadió: cuando aprendes a soltar, te das cuenta de cuánto espacio ocupaban ciertas personas en tu vida, y cuánto necesitabas ese espacio para ti misma. Estas palabras resonaron aún más entre sus seguidoras. Porque no se trataba solo de una ruptura sentimental, sino del proceso de reconexión con una misma. Asal no habló de pérdidas, sino de transformaciones. Amar también es saber cuándo irse, afirmó. El impacto de sus declaraciones no se quedó solo en los titulares. Programas de televisión, blogs de celebridades y canales de YouTube comenzaron a debatir sus palabras, intentando desentrañar cada detalle, cada gesto. Pero, tal como dijo la propia Asal, hay cosas que solo entiende quien ha vivido desde dentro. Y aunque muchos esperaban una historia de reconciliación, lo que encontraron fue algo más poderoso: una mujer que aprendió a priorizarse. A veces esperas una señal del otro lado, pero llega un punto en que entiendes que la señal eres tú, que tu silencio también es una respuesta, confesó, con una mezcla de dulzura y determinación. Erkan, por su parte, ha guardado un silencio respetuoso.
Algunos afirman que prefiere mantenerse al margen para no alimentar la especulación, otros aseguran que aún procesa todo lo vivido. Lo cierto es que ambos han tomado caminos diferentes, aunque entrelazados por un pasado que dejó huella. Uno de los momentos más comentados fue cuando Azal, con los ojos brillosos pero sin lágrimas, habló de su presente. Estoy enfocada en mí. En sanar, en crecer, en disfrutar los pequeños momentos. El amor ya no lo veo como una necesidad, sino como una elección, y no estoy dispuesta a elegir desde la carencia. Ese tipo de declaraciones han provocado una ola de apoyo en redes. Mujeres de todas las edades comparten sus propias historias con el hashtag #Yorgunumamagukluyum, inspirado en la frase de Azal. En TikTok, videos con montajes de la pareja y citas de la entrevista acumulan millones de reproducciones. Además, muchos expertos en relaciones han elogiado la manera en que la actriz ha manejado la situación, resaltando la importancia de comunicar desde la introspección y no desde la herida. Lo que Azal está haciendo es transformar el dolor en sabiduría, y eso no es fácil, comentó una psicóloga invitada en un programa matutino. Pero Azal no busca convertirse en ícono ni mártir del desamor. Solo soy una mujer que vivió, amó, se equivocó, se levantó y aprendió, dijo en un momento. Esa frase, simple pero potente, ha sido adoptada por muchas como un mantra personal. Su próximo proyecto profesional, una serie dramática en la que interpretará a una mujer que reconstruye su vida tras una gran pérdida, parece ser un reflejo perfecto de su estado actual. La vida imita al arte, o quizás el arte nos ayuda a entender mejor la vida, dijo entre risas. Aunque la historia de Azal y Erkan ha llegado a su fin como pareja, ambos siguen siendo admirados por su talento y profesionalismo. No se descarta que puedan volver a trabajar juntos algún día, pero por ahora, sus caminos van en direcciones distintas. El cierre de la entrevista fue tan sobrio como honesto. No necesito que me entiendan todos. Solo quiero estar en paz con mis decisiones. Y hoy, lo estoy. Una despedida sin dramatismos, sin promesas vacías. Una historia que tuvo su momento, su intensidad y su final. Porque no todos los amores son eternos, pero todos enseñan algo. Y como Azal ha demostrado, lo más valioso es aprender a amarse a una misma, incluso cuando el corazón aún late con los recuerdos. ¿Y ustedes, qué opinan de las declaraciones de Azal? ¿Alguna vez sintieron lo mismo? Cuéntenme en los comentarios, me encantará leerlas. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.